Vamos a hablar de un tema que acabas de denunciar, Isabel, que es el acoso sexual en términos laborales y fundamentalmente en el sector público, que es un tema que siempre ha resultado muy complejo de abordar y de resolver, fundamentalmente para las mujeres que trabajan en disciplinas o en dependencias que son estructuradas de determinada manera que terminan favoreciendo este tipo de circunstancias, ¿no? Así es, porque además hemos tenido algunos casos en esta última semana que han remecido lo que significa denunciar a tu jefe o denunciar a una persona que trabaja contigo y que tiene un cargo superior y seguir trabajando con él. Algunos se defienden, estamos hablando, por ejemplo, principalmente del caso del fiscal, del juez de garantía Luis Barría en Rancagua, que hay 4 mujeres que denuncian acoso, una desde hace muchos años, hace 15 años, y 3 que salieron a denunciarlo ahora. Acoso que no las dejaba Aldo trabajar, o esperaba las horas de almuerzo como para acosarlas, se acercaba a ella y las toqueteaba. Bien compleja esta denuncia porque además es mi palabra contra la tuya. El abogado del juez se defiende diciendo que esto es una vendetta, porque él habría estado además en una investigación sobre algunos ministros de la Corte. Entonces, tu palabra contra la mía, es re complejo, pero lo más difícil de esta situación es que sigues trabajando con la persona a quien denuncias mientras se hace la investigación. Vamos a conversar con la abogada Lía Rojas, que ella es experta en temas laborales, es de la Universidad Central, para hablar justamente de cómo enfrentar y cómo denunciar, cómo te protege la ley cuando tienes que seguir trabajando de alguna manera con la persona que tú denuncias. Lía, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel y Aldo. Muchas gracias por el contacto. Lía, ¿existe una legislación realmente eficiente en Chile para prevenir el acoso sexual laboral o no? Bueno, la verdad es que hemos avanzado bastante en la legislación. Ya desde el año 2005 nosotros tenemos una ley específica que contempla el acoso sexual, así como las medidas y todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo en caso de que exista un acoso sexual en el ámbito laboral. Previo a esa fecha esto era un tema que no existía, que tampoco se denunciaba, y hoy día vemos con todas estas, todas estas acusaciones de ya personas más públicas, que existe un cambio más bien social y cultural en donde las personas se están atreviendo a denunciar este tipo de hechos, cosa que costó bastante, como fue un cambio social, para que se pudiesen denunciar efectivamente este tipo de conductas o se pudiesen ver como que efectivamente estaban mal. En cuanto a eso, nuestra ley tipifica efectivamente este acoso sexual en el ámbito laboral y establece que si un trabajador sufre algún requerimiento de carácter sexual, sea hombre o mujer, y esto lo realiza otra persona sin su consentimiento, y esto amenaza o perjudica su situación laboral o sus oportunidades de empleo, estamos frente a un acoso sexual laboral, que en caso que se denuncie, el empleador debe tomar todas las medidas para separar a ese trabajador del presunto acosador durante el tiempo que dure la investigación. Lía, esto es bien interesante porque en el fondo antiguamente, con la antigua ley, el acoso sexual laboral más bien entraba en el orden de lo penal, del delito. Dentro de la ley laboral no protegía a las personas. Esto de alguna manera también viene a ayudar a que las pruebas, todo sea medida de prueba, me imagino, porque probar que una persona me está acosando es casi imposible tener la prueba, digamos, tendrías que hacerle como una encerrona para poder tener una prueba. Hoy día eso también cambia con la ley, ¿todo puede ser prueba? Efectivamente, Isabel, todo puede ser prueba, puede ser un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico, una grabación de video, una foto o el testimonio de un testigo, así como el testimonio de la propia víctima. También puede ser un medio de prueba para acreditar que efectivamente esa persona sufrió un acoso. Porque claro, el tema es que decimos, ¿cómo lo pruebo? Si es como la versión de uno frente a otro. Pero usualmente cuando ocurre el acoso sexual, pasa que esto no solamente afecta a la persona, sino que como produce una afectación a esa persona, también produce una afectación en su entorno. Entonces un medio de prueba también puede ser un testimonio de una persona cercana a ti, que haya sabido cómo esta situación se produjo y también cómo esto se afectó. Y estos medios de prueba se presentan ante una investigación, que es una investigación
estamos hablando en el ámbito laboral, que es una investigación que puede realizar ya sea la misma empresa o la dirección del trabajo, y en caso de que efectivamente se determine que existió ese acoso sexual a ese trabajador, ese acosador puede ser despedido, o en el caso más complejo a veces pasa que el acosador es el mismo empleador, el empleador directo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace el trabajador? El trabajador puede autodespedirse, y en caso de que se autodespida, igualmente puede solicitar todas las indemnizaciones que correspondan, con un recargo de hasta un 50%. Por lo tanto, igualmente se establecen herramientas para que el trabajador las pueda tomar, y una vez que se determine que efectivamente fue víctima de este acoso, pueda, o si es que su empleador no toma una decisión en torno a su empleo, las pueda efectivamente tomar él mismo. Y además también tenemos que existe una acción de tutela laboral que tiene por objeto proteger garantías y derechos fundamentales del trabajador, como son, por ejemplo, en este caso, la privacidad, la vida privada, no transgredir esta esfera de la sexualidad. Por lo tanto, igualmente se podría iniciar una acción tendiente a solicitar a ese empleador todas las indemnizaciones que sean correspondientes por haberse infringido además sus garantías fundamentales. Lía Rojas es abogada, experta en Derecho Laboral de la Universidad Central. Lía, muchas veces dar el primer paso es lo más complicado en este tipo de situaciones, es decidir a quién, cómo y en qué marco lo vas a contar. De acuerdo a tu experticia, ¿qué es lo más sensato, entendiendo que hay distintas circunstancias y que hay distintos procederes en todas partes, pero es acudir dentro de la empresa, acudir directamente a los tribunales laborales? ¿Cuál es el camino más apropiado para denunciar una situación de acoso sexual laboral? Bueno, muy buena tu pregunta, Aldo. Fíjate que nuestras normas establecen que en caso de que una empresa tenga más de 10 trabajadores, ya en los reglamentos internos se deben contener normas destinadas tanto a disuadir a los trabajadores de cometer conductas que constituyan acoso sexual laboral, así como también las medidas que esa empresa va a llevar a cabo en caso que exista una denuncia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces tenemos que existen empresas grandes en donde está todo muy establecido, y en ese caso no hay ningún problema que el mismo trabajador concurra a la misma empresa y haga por escrito su denuncia respecto a haber sufrido un acoso sexual laboral. No hay un inconveniente porque no existe tanta cercanía entre los trabajadores, y a veces está esto separado por departamentos y está todo muy establecido. Pero ¿qué es lo que sucede cuando es una empresa muy pequeña y resulta que el trabajador a veces sufre, por ejemplo, acoso sexual laboral de un jefe que sea un jefe directo? Ahí la situación es mucho más compleja, y el trabajador tiene la opción o de denunciar directamente ante su empleador, o igualmente puede denunciar directamente ante la Inspección del Trabajo, caso en el cual la inspección igualmente debe realizar esta investigación en un plazo de 30 días para determinar si efectivamente existió o no un acoso laboral sexual, y se puedan tomar todas las medidas del caso para el cese inmediato de esta situación. Lía, y en este caso, tanto denunciando a tu empleado, o sea, en tu empresa, o denunciando en los tribunales de justicia laboral, en la Inspección del Trabajo, ¿se guarda el anonimato de la persona quien denuncia? ¿En qué minuto se tienen que encontrar estas dos personas para comenzar esta investigación, además? Claro, bueno, esto se tiene que llevar con el mayor resguardo posible, tratando, por supuesto, de que una vez que se recibe esa denuncia, se puedan, por supuesto, evitar cualquier acto que tenga que ver con este acoso sexual laboral o que pueda poner en peligro o riesgo a ese trabajador. Estamos hablando de un riesgo de tipo psicológico, por supuesto, al enfrentarse a algún tipo de situación que obviamente se quiere evitar. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que hay que separar al trabajador, y el trabajador nunca se va a ver enfrentado directamente en una investigación frente al acosador, ni se va a hacer esto que la gente usualmente cree que es como un tipo de careo entre las partes para ver quién dice la verdad. No, la investigación tiene que llevarse de manera cautelosa, obviamente procurando resguardar todos los derechos del trabajador, y cada parte
que es, digamos, la víctima y el denunciado, puede presentar sus descargos ante la persona que realiza la investigación, ya sean testigos, medios de prueba, pero nunca existe un enfrentamiento entre ambos, porque eso claramente podría poner en peligro a la persona que está haciendo la denuncia, y claramente lo que queremos es que resguardar sus derechos, no enfrentarlos frente a su eventual acosador. Lía, quiero aprovechar tu experticia para tal vez sacarte el tema de manera muy concreta para llevarte a otro terreno. Porque si algo provocó esta pandemia es el cambio de los hábitos y conductas laborales. Hay mucho teletrabajo, hay muchas tareas que se están desarrollando a distancia, hay una nueva cultura del trabajo al estar trabajando en la casa. ¿Qué has visto tú en una mirada muy general de lo que ha pasado en términos del derecho laboral en medio de esta pandemia? Por ejemplo, hay muchos trabajadores que señalan que la empresa debería asumir alguna de los costos de los gastos que implica trabajar desde el hogar. Sí, y efectivamente la ley de teletrabajo así lo establece que es el empleador quien tiene que asumir todos los costos del trabajador, ya entiéndase una proporción de incluso del agua, la luz, que el trabajador está en su casa y que es un costo que el empleado no está asumiendo, que ahora lo está asumiendo el trabajador, así como el internet necesario, el computador, etcétera. Pero lo que yo creo que tenemos esta legislación laboral y de repente de un día para otro, sin ninguna preparación, toda la gente se tuvo que quedar en la casa. Por lo tanto, se hizo difícil esa transición. Yo creo que recién hoy día estamos volviendo como a digamos, a la opción de o trabajar en tu casa o ir a la oficina, y que en ese caso las personas puedan pactar que efectivamente, si es que ya definitivamente tu jornada se va a prestar en tu domicilio, efectivamente te tengan que cubrir esos costos, porque yo creo que pese a que la ley lo establece, hoy día veo muy difícil que empresas que incluso quizás empresas más grandes pueden tener alguna de esas políticas, pero empresas más pequeñas veo muy difícil que se hayan adecuado a esta nueva normativa y que hayan efectivamente cumplido con todo lo que la norma dice que debe cumplir. Como dices tú, que todos estos costos que el trabajador tiene en su casa, que igual antes lo tenía pero no lo ocupaba y ahora le subieron todas las cuentas, claro, antes lo pagaba el trabajador, ahora lo tiene que pagar el empleador, pero la verdad es que yo creo que esto todavía está como en una etapa de transición. Lo mismo que el tema de los horarios o cuánto tiempo es lo que tú vas a estar a disposición de tu empresa. Porque tú también, supongo que ustedes han escuchado que mucha gente dice, pucha, ahora en el fondo trabajo más que antes. Entonces, claro, no me desplazo grandes tiempos, pero por otro lado siento que estoy todo el día conectado, porque yo siento que ahí también el trabajador perdió un poco, porque la ley establece que las partes pueden establecer una jornada libre en la que se van a prestar esos servicios, y que el trabajador tiene un derecho a desconexión de 12 horas. Uh-huh. Que igual si tú lo piensas, esas 12 horas de desconexión versus las 8 horas seguidas que trabajaba antes, parece que tiene que trabajar más. Sí, porque además también tienes esta sensación, ¿no es cierto?, como que estás en teletrabajo y te pueden llamar a cualquier hora, tienes que estar conectado 100%, como que tienes que estar sentado en tu escritorio para reuniones. Cuando uno iba a la oficina, de alguna manera tenías esta situación de que te ibas a almorzar, parabas un rato, el desplazamiento significaba desconectarse. Esto obliga, Lía, a tener nuevos contratos, me imagino, que como trabajador, ¿qué debemos exigir en el fondo? ¿Que existan nuevos contratos laborales frente al teletrabajo? Claro, bueno, la norma establece que este pacto del teletrabajo tiene que constar por escrito. O sea, es un contrato de trabajo que tiene que constar por escrito, y las partes pueden establecer un lapso de tiempo durante el cual se va a prestar, o una vez que se supere la situación de emergencia, si es que el trabajador previamente tenía el contrato de trabajo estableciendo que iba a ir a la oficina en los horarios establecidos, cualquiera de las dos partes podría poner término al teletrabajo, ¿ya? Es como, no es una obligación si es que yo previamente al pacto del teletrabajo trabajaba físicamente en mi empresa, pero igualmente la norma establece que se puede poner término, se puede continuar en la modalidad de teletrabajo fijando un tiempo, o se puede pactar una modalidad mixta. Ahora, como decía, yo creo que todavía estamos en una época de transición.
me cuesta creer que todos los empleadores han realizado este contrato anexo por escrito y lo han firmado con todas las condiciones que establece ese pacto, porque como bien decía Aldo, es necesario que se pague todos los recursos que el trabajador va a utilizar para producir ese trabajo. Y ahí en realidad donde igualmente las partes tienen que llegar a un acuerdo, cuánto es lo que va a costar eso, o antes el empleador siempre las liquidaciones de sueldo entregaba un monto de movilización. ¿Qué pasa si el trabajador ya no va a tener esa movilización? Ahí se van generando hartas cosas nuevas y pactos que tienen que sí o sí ir en este contrato. Y ahora que estamos ya en una, digamos, en un semi-retorno a la normalidad, es necesario que se dejen las condiciones claras. Lía, queremos agradecerte la gente. Lía, ¿escuchaste lo de Phil Collins o no? No. ¿Que no se bañó en un año? Que fue causal de divorcio. Aquí la Isabel pregunta si un compañero no se baña con frecuencia. Es motivo de acusación laboral, ¿no? Habría que evaluarlo. Hace poco leí un reportaje de un dermatólogo que decía que en Chile nosotros miramos muy mal no bañarse todos los días, pero que en otros países eso es bastante normal. Pero un año es mucho por día. No, un año yo creo que escapa de todos los parámetros. Muchas gracias por estar con nosotros en El Ciudadano Lía. Que tenga muy buenos días. Buenos días, cosas buenas del teletrabajo. No sientes olores de... Claro.